¿Cómo están mis estimados amigos y amigas? Un saludo especial a todos nuestros estudiantes del primer grado y segundo grado de educación secundaria. En esta oportunidad, para darles orientaciones en el desarrollo de su ficha de actividades de autoaprendizaje correspondiente a la segunda semana y tercera semana del mes de abril de la experiencia de aprendizaje integrada número 1, que titula Argumentamos las implicancias del desarrollo científico y tecnológico en el acceso y generación de la información. Para ello, mi querido estudiante, no olvidar que estamos desarrollando la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El criterio de evaluación de nuestros retos es la siguiente. Argumenta las ventajas o desventajas del desarrollo científico y tecnológico en el acceso y generación de la información y su impacto en la participación democrática. Los retos que nos plantea esta actividad son las siguientes. El primer reto, tenemos que responder estas 4 preguntas. ¿Qué aportes científicos sirvieron para que la humanidad logre la invención de la radio? ¿Qué importancia tiene ese suceso de ahí en adelante para las comunidades? ¿Qué caracterizan a los medios o tecnologías actuales de la información y comunicación en nuestra comunidad? ¿Qué importancia tienen los satélites de comunicación? Debemos responder estas 4 preguntas de forma explicativa, bien explicado. Y tenemos el segundo reto, que debemos argumentar eligiendo una fuente de transmisión de información de nuestra comunidad. Y en ella, no olvidar, mi querido estudiante, su texto argumentativo debe tener como mínimo 3 párrafos. Un párrafo que debe estar la introducción, el otro párrafo debe estar la argumentación y el tercer párrafo debe contener las conclusiones de tu argumentación y sugerencias. Para ello, pues, iniciamos el desarrollo de nuestra actividad. Como primer paso de nuestra actividad tenemos: revelamos los resultados o hallazgos de la encuesta y respondemos. ¿A qué conclusiones llegamos con nuestra encuesta sobre si los medios tecnológicos permiten acceder a información, pero también dar opinión en la comunidad? Entonces respondemos esta pregunta analizando el resultado de la encuesta realizada en el área de matemática. Analicen y respondan de acuerdo a los resultados encontrados. El segundo paso de nuestra actividad es que debemos explicar, ¿no? Para ello nos dice que debemos leer el texto Desarrollo científico y tecnológico de medios de información y comunicación. Aquí tenemos el texto Desarrollo científico y tecnológico de medios de información y comunicación. Para ello debemos hacer la lectura comprensiva y, si es posible, leer 2-3 veces nuestro texto para poder entender y sacar las ideas principales que contiene este texto y poder responder las preguntas que se nos han planteado. Por ejemplo, el desarrollo científico y tecnológico de la radio, televisión y otros medios de comunicación se basa en la investigación con el propósito de encontrar explicaciones y soluciones que permitieran satisfacer la necesidad de la comunicación a distancia. Nos dice, en 1865, Maxwell experimentó con campos eléctricos y magnéticos y presentó su teoría con unas ecuaciones matemáticas que demostraban la existencia de campos electromagnéticos que, en forma de ondas, podían propagarse tanto en el vacío como en un medio material. Calculó la velocidad de la luz en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo, y estableció que todas las ondas electromagnéticas en el vacío se propagan a esta velocidad. Entonces, mis queridos estudiantes, hechas las lecturas, debemos extraer ideas principales o subrayar aquí mismo, ¿no?
Por ejemplo, una vez hecha la lectura, yo puedo subrayar la idea principal que me podría ayudar a explicar mejor al responder las preguntas que se me ha hecho, ¿no? Por ejemplo, en 1865 Maxwell demostró pues la existencia de campos electromagnéticos que en forma de ondas podían propagarse tanto en el vacío como en un medio material. Nos dicen ahora en 1884, subrayaría porque sí, va a ser interesante el año, tengo que tomar en cuenta, a ver qué me dice aquí. Nikob inventa el disco que lleva su nombre. Está compuesto por un disco metálico agujereado y una fuente de luz. Al girarlo, cada agujero recogía la señal de luz de intensidad variable según su desplazamiento frente al objeto analizado. Entonces, otra idea, Nikob, ¿no? Inventa. Entonces, podría subrayar la idea principal que en 1884 Nikob inventó un disco que cada agujero que recogía la señal de luz de intensidad variable según su desplazamiento, ¿no? Y así sucesivamente voy haciendo la lectura y voy subrayando las ideas principales, y hay que extraer esas ideas principales para hacer nuestra explicación. También tenemos otra lectura, ¿no? Titulado Los satélites de comunicación, que también nos va a servir para responder las preguntas. Hay que leerlas. Ahora mismo, alrededor de nuestro planeta, hay muchos satélites de comunicación recibiendo y transmitiendo información. La información o señales pueden ser llamadas telefónicas, imágenes de televisión, fotos, videos y datos. Cuando el emisor ubicado en un determinado lugar emite una señal, esta es recibida por el satélite y la amplifica, aumentada por ejemplo la intensidad, y la retransmite inmediatamente a la Tierra, comúnmente a una antena parabólica, se parece a un plato. De allí se retransmite, por ejemplo, a los equipos de los domicilios. Entonces, igual forma voy extrayendo ideas principales de mi lectura. De repente extraer la idea principal que cuando un emisor emite una señal, esta es recibida por el satélite y la amplifica. Y luego la retransmite inmediatamente a la Tierra, comúnmente a una antena parabólica. Y desde esa antena parabólica se retransmite, por ejemplo, a los equipos de los domicilios. Entonces, extraer esa idea principal, digamos, ¿no? Ustedes van extrayendo las ideas que les parece importantes para poder responder las preguntas que nos han hecho. Bien, mis queridos estudiantes, una vez hecha la lectura conscientemente, es decir, 1, 2, 3 veces hagan la lectura comprensiva, con ella ya podrán responder la primera pregunta: ¿qué aportes científicos sirvieron para que la humanidad logre la invención de la radio? Entonces podrían explicar, mis queridos estudiantes, por ejemplo, con una línea de tiempo, ¿no? Pueden poner una línea de tiempo y poner los años que consta en la lectura, cómo se ha ido desarrollando estos años y se ha venido desarrollando los avances de ciencia y tecnología, ¿no? En cuanto a la rama de la información. Por ejemplo, explican, en el año 1865, Maxwell demostró la existencia de campos electromagnéticos que en forma de ondas podían propagarse. Entonces, escriben, aquí está la idea principal que han sacado de la lectura y le ponen al año que corresponde, ¿no? Y igual forma, ¿no? En 1884, por ejemplo, Nikob inventa un disco metálico agujereado. Al girarlo, cada agujero recogía la señal de luz de intensidad variable. ¿Ven? La idea principal le ponen aquí. Y en el año 1888, Heinrich Hertz demostró la existencia de ondas electromagnéticas en un aparato que producía y detectaba ondas de radio. Y en el año 1894, sigue desarrollando los años, sigue creciendo, Oliver Lodge inventó el telégrafo, transmitió y recibió ondas electromagnéticas para representar los puntos y rayas del código Morse. En el año 1895 vemos que Alexander Popov inventó la antena y con ella pudo hacer transmisiones de ondas electromagnéticas a distancia.
Y en el año 1896 Nikola Tesla y Guillermo Marconi lograron el primer radiotransmisor y lograron transmitir ondas electromagnéticas de radio sin cables a distancia. Y en el año 1920 ya vemos las primeras emisiones de radio con fines de entretenimiento. Y vamos a ver que en el año 1925 Bayer logró transmitir una imagen de 14 cuadros, ¿no?, por segundo al sincronizar dos discos de Nikov. Y en el año 1937 vemos que otros dos científicos, Farwell Sworkin, dieron las primeras emisiones de televisión electrónica, audio e imagen en blanco y negro. Es la primera televisión en blanco y negro, en 1937. Ya tendrían de esta forma explicando. Lo pueden también explicar usando otros organizadores gráficos. La idea es que traten de explicar, ¿no?, responder la pregunta de forma explicativa. Vayamos a la segunda pregunta, ¿no?, que nos dice qué importancia tiene ese suceso de ahí en adelante para las comunidades. Igual, con las ideas que han remarcado de la lectura podrían responder, ¿no?, la importancia de continuar el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación llamadas TIC. Gracias a ello podemos tener una comunicación en tiempo real desde cualquier parte del mundo, haciendo uso de los aparatos que transmiten las ondas electromagnéticas que llevan la información. Traten de explicar con lo que han aprendido de la lectura. En cuanto a la tercera pregunta, que nos dice qué caracterizan a los medios o tecnologías actuales de información y comunicación en nuestra comunidad, igual forma, con las ideas que han extraído de la lectura, hacen su explicación, ¿no? Por ejemplo, les caracteriza actualmente a estos medios que están pues integradas con varias funciones. Antes solo existían las radios solas, ¿no?, o las televisiones separados. Ahora estos equipos modernos se caracterizan por estar integrado, pero todas las funciones lo integra en un solo equipo, ¿no? Nuestro celular es radio, es nuestro celular también es televisión, y también nos sirve para otras funciones, ¿no? Tiene varias funciones integradas. Esa es una de las características que podría encontrarse de acuerdo a la lectura, ¿no? Y por eso la llamamos pues inteligentes, ¿no? También podríamos decir que nos da muchos beneficios, ¿no? Podemos explicar como cuáles. Por ejemplo, todas las comunidades cuentan con telefonía por redes de cables y también inalámbricas, por Wi-Fi, ¿no? Así podemos explicar. También los televisores ya están conectados ahora con internet, ya directamente se pueden conectar con cable o Wi-Fi también por internet, y podemos, en ese televisor podemos nosotros recibir nuestros correos electrónicos, revisar nuestras redes sociales, nuestro Facebook, etcétera. Imagínense las bondades que tiene cada vez, cómo avanza los años, ¿no? También la ciencia avanza gracias a los científicos. Los celulares modernos, llamados smartphones, que son celulares inteligentes y prácticamente son pequeñas computadoras que ya nos sirve para hacer muchas cosas. Entonces, de esa forma podemos explicar a esta pregunta que nos ha hecho. Y la pregunta 4 nos dice qué importancia tienen los satélites de comunicación. Entonces aquí respondemos con las ideas que hemos extraído de la lectura justamente de los satélites, ¿no? Podríamos decir que la importancia es que nos permite, estos satélites nos permiten tener pues información real en el momento, ¿no?, en cualquier zona donde llegue la cobertura de ese satélite, ¿no es cierto? De forma inmediata y en forma real nos podemos comunicar a través del mundo. De esta forma, y no solo es comunicación real, sino de buena calidad y gran cantidad. Esta explicación tienen que realizar siempre con las ideas principales que han extraído de su lectura. Asimismo, cuando un emisor está ubicado, nos dice en un determinado lugar, ¿se acuerdan que hemos visto que emite una señal y estas suben hasta los satélites? Y en los satélites se amplifica, luego baja hasta la Tierra, a las antenas parabólicas, y desde esas antenas parabólicas se retransmiten pues
hasta que llegue al usuario, ¿no? Entonces, que están en sus domicilios. De esa forma explican y respondiendo siempre la pregunta. Bien, ya hemos respondido estas preguntas, ahora continuemos. Aquí nos dice 3, exploremos, dice. Entonces, mis queridos estudiantes, van a explorar, tratar de en las noches mirar al cielo y tratar de ubicar algún satélite. Nos dice, si alguna vez has visto por la noche en el cielo un satélite artificial, si aún no nos hemos percatado, podemos explorar observando atentamente el cielo hasta descubrirlos. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Aquí nos dan algunos consejos. Son distintos de los aviones porque sus luces no parpadean y siempre pasan a la misma hora. Se les puede observar porque los rayos solares se reflejan en sus paneles solares. Que lo disfrutes, dice, ¿no? Entonces, tratar de ver al cielo, a ver si logran distinguir cuál es satélite y cuál es estrella, y que no se equivoquen que sea con la luz de un avión, ¿no? Ahora, en la cuarta actividad, dice que debemos argumentar. Veamos cómo. Ahora que conocemos cómo las ondas electromagnéticas permiten transmitir información y el desarrollo científico y tecnológico de los medios de información y comunicación, elijamos uno o más de ellos y sustentemos con razones científicas su importancia, ventaja o desventaja para incrementar la participación democrática de todos en nuestra comunidad. No se olviden, mis queridos estudiantes, en esta parte, este reto de argumentar prácticamente es el desafío más fuerte, en la cual ustedes tienen que demostrar su capacidad de argumentación usando todo lo que han aprendido de las 2 lecturas. Y no solo de esta clase, sino también de las lecturas anteriores. Ya les he dicho que su argumento tiene que tener 3 párrafos, como mínimo. En el primer párrafo pondrán introducción, y ahí explican de qué van a argumentar, qué medio de transmisión han elegido. Si en su comunidad hay radio, elegirán pues radio. Si en su comunidad hay televisión, pueden elegir la televisión. Si en su comunidad hay internet, también pueden elegir el internet. Entonces, ustedes eligen y aquí en introducción ponen, ¿no? En esta argumentación voy a tratar de convencer el funcionamiento de la televisión y cómo aporta, ¿no es cierto?, a nuestra población en el cumplimiento de la democracia. De esa forma, más o menos, ustedes hacen la introducción. Y voy a sustentar con conocimientos científicos. Muy bien, ya está el párrafo de la introducción. Ahora, en la argumentación, en el párrafo de la argumentación, en el segundo párrafo, ustedes van a sustentar la importancia de esa televisión, por ejemplo. ¿Qué ventajas tiene? Las ventajas que tiene, de repente llega en tiempo real con la información que realizan nuestros candidatos a las personas en su domicilio, ¿no? Podemos decir. Y la desventaja es que muchas personas no cuentan con esa televisión, porque las televisiones también cuestan dinero. Entonces, pero tienen otra opción de poder recoger esa información mediante la radio. Y aquí explican cómo es así que llega la transmisión y explican lo que han aprendido. Desde lugares donde transmiten la televisión, las ondas electromagnéticas llevando la información viajan hasta la ionosfera y luego baja nuevamente a la Tierra hasta donde están nuestros oyentes. Ahora, si ustedes explican del internet, tendrán que usar los satélites, ¿no? Desde el punto donde transmiten, las ondas viajan hasta los satélites, ¿no? Y en los satélites se amplifican y luego bajan hasta la Tierra a las parabólicas. Desde las parabólicas luego se transmiten estas ondas electromagnéticas llevando la información hasta nuestros oyentes. ¿Se dan cuenta? Tienen que sustentar lo que están hablando con esos conocimientos científicos que han aprendido en las lecturas. Entonces, no olvidar, siempre sustenten con los datos y conocimientos científicos aprendidos. Y
De esta forma también, ¿no?, los oyentes, los que reciben la información, toman más conciencia y pueden tomar decisiones adecuadas para elegir a nuestros gobernantes y congresistas que creen que pueden sacar adelante a nuestro país. De esa forma argumentan. En conclusiones, mis queridos estudiantes, el tercer párrafo, que sería conclusiones, de lo que han argumentado, como han hablado bastantes cosas, extraen 3, 4 o 5 ideas principales de esa argumentación. Concluyo, ¿no?, de que es una gran ventaja que la ciencia y tecnología ha descubierto que la información puede viajar en ondas electromagnéticas y nuestros oyentes tienen la facilidad de informarse en tiempo real. Puede ser una idea, una conclusión. Y así sacan 2, 3 conclusiones. Y luego dan algunas recomendaciones con respecto a la problemática de cada uno de su localidad. Si en mi localidad no hay internet, entonces podría yo concluir que es muy necesario que nuestra localidad cuente con cobertura de internet. Por lo tanto, se da la sugerencia a nuestras autoridades que hagan las gestiones correspondientes para que nuestra población se beneficie de esa ciencia y tecnología. Por ejemplo, esa es una recomendación que pueden dar, siempre a las necesidades que hay en su localidad. No olvidarse que recordemos elaborar las razones o porqués utilizando conceptos, datos de las ondas electromagnéticas, modelo de cómo las ondas electromagnéticas transmiten información y su relación con los medios de comunicación e información, conclusiones y teorías estudiadas que consideremos necesarias. Te invito a usar tu imaginación y explorar mucho más. No hay límites para argumentar, ¿no? Es una recomendación que nos da. Luego evaluamos nuestros avances. Para evaluar nuestros avances usamos esta ficha de autoevaluación. El primer criterio de evaluación que explica, basado en conocimientos científicos, cómo las ondas electromagnéticas permiten transmitir información. Para ello interrelacioné conceptos, datos y evidencias. Este es respecto al primer reto, ¿no?, de la primera actividad. Si lo lograste, pones sí logré. Si tú conscientemente piensas que no lo lograste, te pondrás pues estoy en proceso. Me falta entender lo que leo. Puede ser una dificultad, entonces debo practicar a leer. Entonces eso vas a poner aquí. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Practicar más mi comprensión de lectura. Voy a leer 2, 3, 4 veces tratando de entender. Ahí voy a mejorar mi aprendizaje. Ahora el segundo criterio, argumenté con razones las ventajas y desventajas del desarrollo científico y tecnológico en el acceso y generación de la información para contribuir la participación ciudadana. Si lo lograste, sí. Si hiciste tu argumentación 3 párrafos bien explicado, bien sustentado, pones sí logré. Si todavía tienes dificultades, tú te pones estoy en proceso. Entonces trata de ubicar qué dificultades tienes, a ver cuál es el problema de cuáles son las dificultades que tienes en tu argumentación. Todavía no puedes usar o entender los conocimientos científicos de las lecturas, entonces también tendrías el problema todavía de la comprensión lectora. Entonces, hay que practicar más lectura. Entonces ponemos practicaré más la lectura, leeré varias veces en otros trabajos. Hasta ahí, mis queridos estudiantes, con esto terminamos nuestra experiencia de aprendizaje y desearles mucha suerte. No olviden, mis estudiantes, que este año no va a haber promoción guiada, por lo tanto cumplan con enviar sus evidencias, sus retos. Más vale enviar, aunque esté con dificultades, aunque esté un poquito mal, hay que enviarlo para que nuestro maestro nos dé la retroalimentación, nos ayude a lograr nuestros aprendizajes. Hasta la próxima vez, mis queridos estudiantes, cuídense mucho, ya saben, ustedes son el Perú.